Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast, El viaje de regreso al alma. Y bueno, hoy tengo un tema muy especial, con una persona también muy especial. Y vamos a estar hablando de un tema que de una u otra manera ya hablamos en un episodio anterior y que de una u otra manera ya me habían solicitado un tema así. Es un tema que ha estado rondando, no solamente mi podcast, me han pedido mucho este tema, pero también la experiencia de muchas personas que han estado viviendo esta situación, que creo que va a ser súper importante este podcast. Sea que alguien en tu familia o alguien cercano a ti esté viviendo algo similar, pero también, como acuérdate, en cada uno de estos episodios, vemos cómo lo que nuestro viajero del camino espiritual nos cuenta de su experiencia, cómo lo podemos aplicar en la nuestra. Entonces, bueno, pues bienvenida Doris a este podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Clau, por la invitación. Muy bien, muy emocionada de compartir con ustedes Ay, al todo este contrario. tema. Al contrario, pues gracias por tu tiempo. Y bueno, pues siempre la primera pregunta es, ¿quién es Doris? ¿Quién es nuestra viajera de hoy? Gracias, Clau. Bueno, Doris es una mujer que estudió mercadotecnia y que por accidente trabajé 10 años en finanzas. No me preguntes por qué terminé 10 años en finanzas. Y después que tengo mi familia, mi esposo y mis dos hijas, y pues que el diagnóstico de autismo llegó a nuestra familia y que finalmente la vida nos cambió. Y bueno, ese es Doris, y de ahora en adelante, después del diagnóstico y de la aceptación, me dedico a la divulgación de información y me considero una gran aliada de la voz autista. No, qué importante. Pues gracias de antemano por toda tu labor. Y una de las cosas que me gustaría que fuéramos platicando, ¿no? Porque luego muchas veces algo que a mí me interesa mucho en este espacio es desmitificar como los conceptos, ¿no? Hemos hablado de Uh -huh. mil temas y un gran tema es esto del autismo. Y me Correcto. gustaría que tú nos ayudaras a entender realmente qué es este concepto, ¿no? Que muchas veces se oye mucho y luego se oye no siempre muy bien. Definitivamente, tienes mucha razón en esto. Siempre hay que, ahora sí que lo que se conocía como hace 30 años, hace 20, incluso hasta 10 años, no tiene nada que ver a lo que realmente es. Hay que comprender y entender que el autismo no es una enfermedad, que es una condición de vida, que no se tiene que curar, que no se tiene que corregir, y que es un neurotipo, es un tipo de cerebro. Este, no sé si ustedes han escuchado el término neurodiversidad, que se refiere a que es todos los cerebros, todos y cada cerebro es diferente, cada cerebro funciona de manera diferente. Y existe el término neurodivergente, que es un cerebro que no funciona de manera típica. Entonces, la neurodivergencia, el autismo se considera que está dentro de la neurodivergencia y por eso es un neurotipo. Y lo padre de todo esto es comprender que ellos perciben el mundo de manera diferente. Por eso se dice que hay una discapacidad sensorial, porque perciben el mundo de otra forma, pues a través de los sentidos. Y bueno, eso es como lo que es autismo. Y mucha gente dice, no, son personas que no les gusta socializar, son personas que no pueden hacer nada porque tienen discapacidad intelectual, y esto es falso por completo. Esto es una persona común y corriente. Otra cosa que dicen mucho, está en su mundo. No es cierto, está en el nuestro. Eh, Totalmente percibe, entiende perfectamente todo lo que estás diciendo. Si es un autista no hablante o mínimamente hablante, perfectamente sabe de lo que están hablando, escucha perfecto todo lo que están diciendo, este, y no hay que tratarlos tampoco, porque mucha gente también piensa que el autismo pues se acaba en la infancia, ¿no? O sea, ya crecen y ya nos olvidamos de ellos, y que finalmente no, o sea, también se crece autista, o sea, se nace autista y toda la vida va a ser autista, y que también tiene que seguir tristemente batallando en un mundo que no está hecho para ellos. Entonces, pues es la gran importancia de la que yo empecé a dedicarme a la divulgación de información, ya que cuando yo recibo el diagnóstico y me doy cuenta de que el verdadero problema del autismo es la desinformación y un problema de valores, me dedico a la divulgación de información, pero
lo que me gusta o lo que trato de ser súper eh, como asertiva es que sea actualizada, pero sobre todo que venga de evidencia autista, o sea, de alguien que lo viva en carne propia. Ay, wow. Pues yo tengo mil preguntas. Pero antes Claro, de pasar a las preguntas, nos dices ya como este concepto. Y de entrada, creo que a todos nos ayudas mucho a entender, nada más el inicio acaba como de romper muchas de las creencias que tenemos. No es una enfermedad, ¿no? No es un tema exacto, que se tenga que curar. O sea, creo que eso es ya, de entrada es importantísimo poder establecer eso, ¿no? Ponerlo sobre la mesa. Pero antes exacto. de irme adentrando en las preguntas, quisiera que me contaras la experiencia de cómo fue recibir este diagnóstico. O sea, si nos pudieras como contar el antes, el después, el antes, el durante y el después, ¿no? Sé que Claro, esto te estoy diciendo que me lo claro, resumas porque obviamente fue un gran proceso, pero ¿cómo fue ese totalmente. proceso para ti como mamá? Mira, la realidad, bueno, primero quiero decir que cada forma de recibir diagnóstico es diferente. No hay no hay como un estándar de así se debe de recibir el Claro. diagnóstico en el sentido de que solo puedes ir con el neurólogo, o sea, me refiero a que pudo haber sido en otros casos por otra situación, otra persona recibir el diagnóstico por medio de un neuropsicólogo, neurólogo, un psicólogo, un pediatra, o sea, hay millones de formas de cómo darte cuenta si tu hijo es autista. En mi caso, en mi experiencia personal, Majo a los 8 meses de edad, este, bueno, olvidé a lo mejor mencionar que tengo dos hijas y la más grande se llama Mariana y la más chica es Majo. Y Majo, cuando tenía 8 meses de edad, pues un día empezó a convulsionar y convulsionaba cada 2 horas, entonces no sabíamos que era una convulsión en ese momento, pensábamos que se estaba ahogando y pues así te lo cuento como muy rápido, pues terminamos yendo hacia el hospital y la internaron, canalizaron, todo, ya sabes, todo este shock que te genera entregar a tu bebé en una Ay, sala de urgencias y que la conecten a millones de cosas y que le empiezan a hacer estudios de todo, hasta lo que no te imaginas, empiezan a hacer estudios como buscando qué es lo que está pasando, te interrogan a ti como si tú fueras la culpable de culpable, lo que le claro. está pasando, o sea, se te cayó, ¿qué le pusiste? ¿Qué le diste de comer? ¿Está tomando medicina? O sea, pero todo, de verdad, o sea, hasta estás toda friqueada de que, o sea, esto entonces fue mi culpa, o sea, Exacto. ¿qué está sucediendo? Pues bueno, después de millones y millones de estudios de todo tipo y con el miedo, ya sabes, aquí de que dices, ¿será una enfermedad? ¿Será un tumor? ¿Algo estará pasando? ¿Te imaginas lo peor, lo peor, Claro. lo peor? Y pues bueno, llegan estos resultados y resulta que no hay nada, que todo está limpio, que todo está bien, no pasa nada. Lo único que Majo presentaba era actividad eléctrica en electroencefalograma. Entonces, esto significa que Majo tiene epilepsia. Entonces, la epilepsia es otra neurodivergencia. Entonces, a mí me dicen epilepsia y yo digo, claro, o sea, en mi familia hay epilepsia, es común que existe epilepsia, entonces no me sorprende. ¿Por qué no me asusté tanto tampoco? Porque finalmente la epilepsia pues se controla. Hay medicamentos que ayudan a controlar la epilepsia y hay millones y diferentes tipos de epilepsia, ¿no? Que eso sí desconozco, no les podré dar a lo mejor el término exacto, pero finalmente Majo tiene epilepsia. Entonces, con eso como que nos relajó mucho el hecho de que no hay nada malo en ella, o sea, en el sentido que no hay una enfermedad, y pues seguimos adelante. A partir de ahí, todo cambia. A partir de ahí, la mirada de Majo se perdió, o sea, estoy hablando que tenía 8 meses de edad, que es cuando más o menos los niños, pues ya como que se quieren empezar a sentar, no sé, como que la mirada, la gracia, la risa, y a partir de ahí, pues su mirada se perdió,
su cuerpo quedó totalmente hipotónico, que la hipotonía significa que se pierde la fuerza en los músculos, pero estoy hablando de todos los músculos, o sea, los de la cara, o sea, a la hora de tomar el biberón se le caía la leche porque ya los músculos de su cara ya no estaban con esta fuerza para poder seguir tomando la leche de la mamila. Y bueno, yo dije, me entregaron otra bebé, o sea, del hospital salió otra bebé. Pasaron los días, pasó el tiempo y yo me percaté de todo esto. Majo ya estaba al año de edad, entonces yo le decía a mi esposo, yo no la veo bien, yo siento que algo está pasando. A lo mejor ya no convulsiona como tal, pero es posible que a lo mejor tenga alguna crisis y no nos estemos dando cuenta. Entonces regresamos a la neuróloga y en base a observación y preguntas que nos hacía, pues nos comentó que, pues sí, que Majo es autista. Y yo me acuerdo perfecto cuando estaba yo sentada recibiendo el diagnóstico, en ese momento me decía la neuro, es autista, y a mí haz de cuenta que empecé a escuchar como la voz de Snoopy, ya sabes, el mua, mua, o sea, ya yo solo en mi cabeza estaba la palabra autista. Y yo solo le interrumpí una vez y le dije, ¿me estás diciendo que mi hija es autista? Y me dijo, sí. No sé qué más me dijo este día, la verdad lo ignoro porque lo tengo completamente bloqueado. El recibir la palabra para nosotros en ese momento fue fuerte porque te imaginas el clásico autista que te ponen en las películas, ya sabes, el que se está meciendo o el que ahorita, bueno, ahorita ya aparecen en muchas series y dices, o sea, mi hija es una persona así, o sea, entonces fue así como un shock muy grande porque no teníamos nada de información. No sabes ni por dónde empezar, no sabes ni por dónde ir, no sabes con quién, cómo, cuándo. Los neuros, pues más o menos ahí te dicen qué hay que hacer, pero realmente no entiendes absolutamente nada. Entonces llega el diagnóstico a nuestras vidas y es donde finalmente, finalmente atraviesas por estas etapas, pues, de duelo, que te platicaba hace ratito, que a mí en lo personal, pues sí, le llaman duelo porque tiene estas etapas, pero finalmente no se compara con una pérdida humana, ¿no? O sea, es finalmente un proceso de aceptación en el que lo que pierde no es porque dicen, es como perder un hijo. No, no es cierto, no es perder un hijo, ¿eh? Es perder tus expectativas, o sea, son mis expectativas, estas tan difíciles que son de que cada persona que ha tenido la oportunidad de tener un hijo o esperar un hijo, pues claro que tienes esto de que, pues que va a ser futbolista o que va a ser bailarina o que le vas a comprar todos los vestidos o que se va a dedicar no sé, a tocar la guitarra o qué sé yo, ¿no? O que va a seguir los mismos intereses míos. Y todas estas cosas, pues son expectativas que uno se arma con la ilusión de que cuando llegue ese hijo o esa hija, pues todo eso vaya a suceder y empiece a pasar, ¿no? Y las clases a los que los vas a meter y bueno. Y entonces cuando hay un diagnóstico de autismo, te das cuenta que todo eso no va a pasar y que posiblemente si no hubiera este diagnóstico de autismo tampoco va a pasar, porque es una persona completamente diferente a ti y que estas expectativas son tuyas. Entonces, a mí también me gusta mencionar que me parece algo totalmente injusto para los bebés que estamos esperando, que ya le carguemos esta mochila llena de todas esas expectativas de nosotros los adultos, como que tienes que cumplir y ni siquiera has nacido, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que se va, pero no lo comprendes. La verdad es que siempre tienes que pasar por este proceso y darte cuenta que tu hijo está ahí, que tus expectativas se tienen que ir porque no valen, o sea, no existen. Tienes que empezar a voltear a ver a tus hijos, a tu hijo o a tu hija y darte cuenta de que ahí está y que tienes que esperar que te sorprenda y que te demuestre todo lo capaz que es para salir adelante o para vivir la vida tal cual como él decida hacerlo. Entonces, este proceso del que te estoy platicando, la verdad, no fue fácil. O sea, ahorita te lo puedo a lo mejor platicar muy fácil, claro, y habrá personas que lo vivan de manera mucho más fácil. Yo te estoy platicando mi experiencia, mi esposo te puede platicar la suya, porque hay que ser súper puntuales en que cada uno tiene su propia experiencia de aceptación, o sea, es muy respetable, no puedes pedirle a tu pareja o a la persona o a los abuelos o incluso a los hermanitos
que lo vivan de la misma forma que tú, ¿no? O que acepten de la misma forma que tú, o que les tome el mismo, mucho o menos tiempo que tú. Cada uno experimentó su proceso a su manera y vaya, pues, o sea, lo hemos trabajado. Yo sí me apoyé mucho de la terapia. Eh, yo fui a terapia, mi hija también duró un tiempo, mi hija la grande también duró un tiempo yendo a terapia, y donde finalmente todo este proceso, por lo menos en el mío, para aceptación, duré 3 años, ¿no? Para caer en esta aceptación. O sea, por eso digo, no es fácil. Y habrá personas que me digan que a la semana, o habrá personas que me digan que en mucho menos tiempo, o que O en más. llevan 15 años y Exacto. todavía no caen en esta aceptación. Exacto. Y está bien, o sea, cada quien tiene su proceso y es súper normal, pero en mi caso así fue. Y ahí es donde yo me decido a, a dedicarme a la divulgación de información, precisamente por esto que te comentaba, que sí creemos que el problema del autismo es un problema de información y de valores, totalmente. Ay, Doris, pues bueno, pues primero que nada honro profundamente tu proceso, porque como lo dices, ahorita nos los cuentas ya, ¿no? Después de que la crisis pasó. Y eso es a mí lo Exacto. que me parece súper valioso de cada episodio que tengo la fortuna de poder hacer. Que cada una de Ujú, las personas que vienen aquí nos dan ya digerida el proceso, ¿no? Y no claro, significa que a lo mejor nos puede ahorrar, ¿no? Porque muchas veces lo hemos hablado, las experiencias que tenemos que vivir nadie nos las va a ahorrar, ¿no? Como también tú dijiste, pues cada quien vive la experiencia y la vive a su tiempo y a su ritmo. Pero ayuda claro, mucho, ¿no? Ayuda mucho tener la oportunidad de escuchar a personas como tú, que han vivido cierta situación, porque a lo mejor nosotros no vamos a vivir un diagnóstico así, pero hemos vivido muchas cosas similares, ¿no? Cosas que por rompen por supuesto. completo nuestras expectativas, cosas que la vida te dice, es que no va por ahí, ¿no? Entonces, esto, obviamente, todos nos sentimos identificados, ¿no? Te quiero Claro, y que preguntar. también es importante mencionar Ujú. que Dime. a lo mejor ahorita yo tengo la aceptación, pero va a haber días que hay bajones, o sea, y que hay experiencias durante este camino que no estabas preparado para eso, y vas a lo mejor otra vez a volver a retomar tu proceso, ¿no? O sea, es un sub y baja en este proceso, porque no es como ya como tú ya lo aceptaste, ya tu Ujú. vida es completamente plena y vas adelante y ya nunca vas a bajonearte ni nada, y por supuesto que no. En la vida se presentan muchísimas situaciones de las cuales no estamos preparados, incluso, y más en este tema, porque eh, entra mucho el tema de la inclusión, y estamos en un mundo que no es inclusivo, No. que tenemos que ser mucho voz de nuestros hijos para que se hagan valer sus derechos, porque tristemente, no solo en este país, sino en muchos lados, los derechos no son válidos para ellos. Entonces, es esta parte donde tienes que también estar en una lucha constante y entender el por qué no puede tener derechos, o por qué no, o sea, por qué la gente no se quiere informar o no se quiere actualizar. Y te digo, hay subidas y bajadas, y pues bueno, por eso la importancia de la divulgación de información actualizada y promoción de valores. Tal cual. Ahorita en la mañana, ahorita que estabas hablando, me acordé de una frase que cuando yo la leí me identifiqué mucho, ¿no? Porque tú decías esta cuestión de cómo es un cerebro diferente, ¿no? Es una Uh -huh, manera de relacionarse con el mundo diferente. Y yo uh creo que -huh, absolutamente todos los que escuchan este podcast, ¿no? Porque hay otros espacios, pero sé que los que escuchan este podcast, los que se sienten atraídos a estos temas, es porque sí, miramos el mundo diferente, es uh porque -huh, lo sentimos diferente. Y hay esta frase que a mí me gusta mucho que dice que si no sientes que encajas en el mundo es porque veniste a construir uno diferente. Es una uh -huh. verdadera bendición, ¿no? No encajar a lo mejor en un mundo que está muy distorsionado, muy injusto, ¿no? Sin hacer un juicio de valor, ¿no? El mundo es lo que es. Pero muchas veces la Claro. posibilidad de poder no encajar no es una desgracia, sino una gran fortuna de no encajarnos en lo ya establecido, sino empezar a crear algo Ujú, nuevo. Y yo también ya había escuchado muchas veces cómo esta generación de niños, ¿no? Que están llegando a esta tierra con esta posibilidad de entender el mundo de manera diferente, pues para todos es una bendición, ¿no? En el sentido de que significa que vamos a poder crear un mundo diferente.
Con toda esta experiencia exacto. que tú tienes, ¿no? Como mamá, pero también con todo lo que has leído, todo lo que compartes, ¿qué opinas? ¿Qué sientes de esto que te digo? Mira, ahorita dijiste una palabra que me llamó mucho la atención, este tema de esta generación de niños. En realidad estos niños han estado aquí o sea, son de toda Exacto, la vida, ¿no? O exacto. sea, ahorita, por ejemplo, me llama mucho la atención que hay muchas personas que dicen, ay, no, es que eso lo traen de moda. A todo el mundo ya le están diagnosticando autismo. Tal cual. Es real, ¿eh? O sea, de que, ay, no, ya no saben ni qué inventar, y cosas así, ¿no? Y realmente lo que pasa es que toda la vida ha sido así, porque yo te aseguro que todos tuvimos algún compañero retraído, algún compañero que le decían raro, algún compañero que decías, esta persona es muy extraña, o se mueve de manera extraña, no te juntes con esa persona, me da miedo, y situaciones así. Y realmente antes era ese niño problema en la escuela, y ahora se le pone un nombre, se llama autista. Entonces ya tenemos un diagnóstico y yo la verdad que trato mucho con autistas y me dicen, yo prefiero que me digan autista a que me digan raro Claro. o a que me pongan otro apodo. Entonces, esto no es generacional, esto no es nuevo, esto no es lo de hoy. Lo que pasa es que al día de hoy cada vez tenemos mejores herramientas para detectarlo. Tenemos mejores especialistas actualizados que cada vez buscan mejorar la calidad de vida de ellos. Entonces, con esto, pues claro que lo tenemos que aprovechar. Y lo que más me llama la atención de esta parte generacional es darte cuenta de es muy común esto, ¿eh? Cuando un niño van a valorarlo, porque realmente los que detectan que algo es diferente en sus hijos, pues somos los papás, ¿no? Entonces los llevas a una valoración y pues a la hora que dan diagnóstico de que, bueno, pues su hijo es autista porque presenta estas situaciones o hace esta otra y te dan una explicación del por qué llegan a esa conclusión. Y los papás comúnmente ya sea papá, mamá o incluso a veces los dos, o a veces, bueno, en fin, incluso los dos, y dicen, ¿cómo? Pero si yo soy igual, eso no tiene nada que ver. Claro. Y es un clink, pues, ¿qué Mm. crees? También eres autista, papá o mamá. Entonces, es algo que a mí me llama mucho la atención. Platicaba yo con Alita, una autista, también divulgadora de información, que ella comenta, o me encanta cómo lo describe, porque me dice, cuando hay un autista, falta solo sacudir un poquito el árbol genealógico para que te des cuenta cómo caen los demás autistas en la familia. Entonces, no es un tema de esta nueva generación, es un tema de que siempre han estado presentes. Lo que pasa es que ellos hacen un esfuerzo impresionante para poderse adaptar a este mundo que no está hecho para ellos. Y esto también me gustaría meterme un poquito, digo, si se puede, meterme en el tema de que no hay niveles de autismo, porque muchas veces dicen, ay, no, es que es nivel uno porque pues habla, fue a la escuela, no se le nota o cosas así. Ajá. Y bueno, número uno, mencionar que el autismo es una condición de vida que no se nota, que no se ve, que no la vas a percibir a simple vista como a lo mejor una condición de vida como alguien que esté en silla de ruedas, ¿no? Que es evidente, o como un síndrome de Down, que es evidente porque hay cuestiones físicas o rasgos físicos que te pueden hacer ver que la persona tiene una condición de vida. Ujú. Pero en cuestión de autismo, esto no existe, es una condición invisible. Entonces, esto la verdad también, pues dices, ¿cómo que hay condiciones invisibles? O hay situaciones en las que no te das cuenta. Y sí, pues así es. El autismo no es lineal, no es de que nivel uno, nivel 2 y nivel 3. No es cierto, eso no existe, eso no es. Por eso se dice un espectro, porque esto es así, es redondo, va dentro. Todos, si hay alguien autista es porque está dentro de este espectro. No es que sea más ni que sea menos. El hecho es que la otra palabra que usan mucho es funcional. Ah, sí. Dice, funcionales son las máquinas, ¿no? Tal cual. O sea, realmente, o sea, funciona bien, mal, pues claro que no, tampoco eso está bien, eso me resulta incluso hasta ofensivo, porque hay autistas no hablantes y no significa que les falle algo, o sea, finalmente la persona que habla y que, y que se desarrolla
de manera común, a lo mejor en la escuela, no determina su funcionalidad, ¿me explico? Y además no significa tampoco que no le batalle, porque a lo mejor no le batalla en una cuestión de comunicación, pero a lo mejor en un tema sensorial fuerte. Hay autistas que me han dicho que cuando se bañan, el agua duele al caer. O sea, duele. O sea, tú te imaginas una persona que se tiene que bañar porque es una necesidad, pasa dolor. Y es impresionante. O sea, es la verdad, dices, ¿cuánta empatía nos hace falta para comprender y entender que cada ser humano percibe el mundo de manera distinta y nosotros lo damos por hecho como, qué exagerado, ¿no? O qué quisquilloso. O para la comida también, de, ay, no, qué quisquillosa persona, o qué payasita, ¿no? El clásico que también etiquetamos. Y decir, oye, a lo mejor tiene un tema sensorial importante del gusto. Y nosotros ya lo etiquetamos como es un payaso para comer. ¿No? Entonces son un montón de etiquetas y un montón de cosas que tristemente como sociedad así se nos enseñó por cuestiones generacionales, ¿no? Por cuestiones de sociedad y que hoy en día yo veo esta importancia de voltear con tus hijos y decir, si eres diferente está bien. Y no por el simple hecho de ser autista o no, porque habemos altos, chaparritos, ojo claro, ojo oscuro, cabello claro, cabello oscuro, y está bien. No hay necesidad de cambiarte. Porque una amiga hace una referencia muy bonita y dice, oye, yo tengo ojos cafés y no los quiero cambiar. ¿Por qué tendría que cambiar mis ojos cafés? Tampoco quiero cambiar a mi hijo, tampoco quiero cambiar nada. ¿Por qué tendríamos que cambiar? Todos somos diferentes y está bien. Oye, Entonces Doris, hay que empezar como que esta introducción a esta nueva cultura, a esta sociedad que cada vez es más diversa. Y creo que es lo más bonito de todo esto, es que la diversidad nos hace más valiosos como seres humanos. así es, tal cual. Y pues bueno, ya no sé si me perdí No, en no, el no, tema y está me desvié perfecto. por otro. Está perfecto. Yo te quería preguntar, ahorita nos estabas contando que tienes esta fortuna de estar relacionada con muchas personas con esta condición. ¿Cuáles son como las enseñanzas que tú has podido aprender de la mirada que que tienen ellos del mundo? ¿Qué crees que de ellos nosotros podríamos Se me pone hasta aprender? la piel chinita, ¿eh? Uf. Eh, es exageradamente impresionante lo que te enseñan. La verdad es que esto mismo que te digo de una persona, Diego, que si está escuchando esto, Diego, me acuerdo tanto de ti de esto, que el terciopelo es un problema para él. O sea, por ejemplo, si hay un sillón de terciopelo, no se puede sentar ahí, no puede. Entonces, esta parte de voltear y decir que para ti a lo mejor es nada un sillón del material que esté hecho, pero para él sí. Y quién dice cuál es el tabulador de dónde te debe de importar y de dónde no debe de importar. O sea, ¿quién tiene ese tabulador? Entonces, a veces somos tan rudos y tan duros y con los demás que dices, oye, solo porque no estés parado ahí no significa que debes ser tan duro. Y ellos todo el tiempo tienen que aguantar, y ellos todo el tiempo tienen que, ¿cómo se llama? De alguna manera empezar a trabajar esa parte para tolerar. ¿Y por qué tendrían que hacerlo? ¿No? Entonces, a mí me han enseñado esta parte de ser empáticos, de comprender y entender que todos tenemos necesidades diferentes y que el hecho de que no sea algo común no significa que no sea válido. O sea, entonces yo creo que a mí lo que más me enseñan es esta parte de empatía. Por ejemplo, también Selenita, que también le mando un beso y un abrazo hasta Chile, ella está muy comprometida con autistas no hablantes y comenta, es que hay autistas que comentan que hablar duele. ¿Te imaginas eso? A mí cuando me dijo esa frase, la verdad a mí me impactó, porque dije, pero ¿por qué duele? Y dice, porque no es solo un tema de esfuerzo, un tema de desgaste, de que tienes que entrarle a la cuestión social, dice, es un tema
afectes hasta el sistema nervioso. Y no es que no sepamos o no podamos hablar, es que de verdad duele. Algo que para nosotros puede ser algo motor, algo muy fácil de hacer y algo adquirido durante el tiempo, para ellos puede ser realmente un problema. Entonces, como que darte cuenta de todas estas situaciones y esta sensibilidad que debes de tener, por eso digo que también llega a ser un problema de valores, porque resulta que si no te pasa, entonces no piensas en eso. O sea, puedes decir que tiene de malo que se siente en un sillón de terciopelo, pero yo como persona, sí, pero a mí no me sirvas puré de papa porque la consistencia no me gusta. Entonces eso sí lo tenemos que respetar, pero no puedes respetar que alguien tenga un problema con una textura, ¿no? En un sillón. Entonces creo que es una enseñanza infinita, literal, infinita, la de que todos los días ellos me demuestran, aprendo todos los días. Yo siempre recomiendo, si quieres saber de autismo, busca personas autistas. Perdón, autistas, sin el personas autistas. Ya le dije a Lita que iba a corregir también mi forma de hablar. ¿Por qué voy a esto? Porque finalmente, pues, no tenemos que definir, o sea, tú dices, soy, no sé, voy a decir, soy católica, no dices, soy una persona católica, ¿no? O sea, tienes que, es una persona autista, o sea, no es persona autista, es autista, o sea, no tienes que determinar qué es persona, ¿no? Por eso tengo que hacer la corrección, ya dije que estoy aprendiendo y por eso estoy corrigiendo mi forma de hablar en ese sentido, porque hasta eso es importante, ¿no? Porque tienes que tomar en cuenta eso. Si ellos en primera persona dicen que así es, como si yo te pregunto, oye, Claudia, ¿cómo te gusta que te digan? Y tú me dices, Claudia, y yo te digo, no, te voy a decir Clau. Tú vas a decir, o sea, ¿cómo? O sea, toma en cuenta mi voz, toma en cuenta lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, igual, si ellos me dicen, quiero que me digas autista, yo te voy a decir autista, ¿no? Sí. Y bueno, esa es la parte importante, porque también el darnos cuenta que necesitan ser escuchados, porque al decir que son autistas, pues ya todo el mundo hace clic. Claro, es como el de Big Bang Theory, el Sheldon, ¿no? ¿Te imaginas? O el de Good Doctor. Súper genio. No, persona que le digo, es autista, y dice, súper inteligente. No, o es genio. Y claro que no, es un porcentaje muy pequeño de los autistas que son genios o que son altas capacidades. Por lo general son personas con, ahora sí que IQ común, y que sean expertos en sus intereses los hace extremadamente inteligentes en sus intereses, ¿no? Pero es otra historia completamente diferente, no va relacionado a una concurrencia o a un diagnóstico de altas capacidades. Y bueno, pues la verdad es que te puedo enumerar millones de cosas de las cuales aprendo de ellos todos los días, de mi hija todos los días, simplemente la forma de comunicarse. Para autistas no hablantes, pues mucha gente piensa que tienen una discapacidad intelectual porque no pueden hablar, ¿no? O que no hablan, o que hacen ruidos extraños. Pero la realidad es que ellos entienden perfectamente todo. Mi hija no es hablante, nada. Majo está por cumplir 7 años y no dice nada ni mamá, con la boca, no lo dice, absolutamente nada. Ni agua, nada. Pero tiene formas diferentes de comunicarse, o sea, esto no significa que, como no es hablante, pues no es pensante, ¿no? O sea, no tiene nada que decir, al contrario, por supuesto. Y mi responsabilidad o nuestra responsabilidad como papás de Majo es darle las posibilidades o las herramientas para que logre ejercer su derecho de la comunicación, porque la comunicación es un derecho universal. El hecho de que la persona no pueda hacerlo de manera verbal, o sea, de manera con palabras de la boca, no significa que no las puede expresar de otra forma. Y hay millones de formas de hacerlo. Y puede ser por medio de un tablero, lo puede hacer por medio de un iPad, lo puede hacer en mil cantidad de formas, ¿no? Y no simplemente el hecho de decidir como, ¿qué quieres? ¿Agua o leche? Ok. No. Estoy hablando de la comunicación, o sea, de llegar y decirte, oye, Clau, fíjate que leí un libro
y me Claro. gustó esta parte que Ujú, dice esto, ¿no? O ujú, sea, esta parte de debatir, o de simplemente decir, hoy estoy triste, hoy estoy cansado, hoy no quiero hacer eso. Este, por supuesto que lo pueden hacer, por supuesto que entienden todo y que la verdad todo está aquí adentro. Simplemente el hecho es que tenemos que nosotros empezar a hacer un esfuerzo a comprender de qué otra forma nos podemos comunicar. ujú, Y es bien fácil, ¿eh? O sea, bueno, yo lo veo o lo he entendido de que justo me lo han explicado autistas, de que es como si tú vas a otro país, no sé, a China, y no sabes chino y pues te van a decir que eres una persona con discapacidad intelectual porque no sabes chino. Pues no, o claro, sea, es que la verdad, tal cual. claro que no. Entonces, Ujú, ¿qué vas a hacer? Pues a lo mejor vas a agarrar tu Google Translate o vas a utilizar otras aplicaciones que te van a ayudar o vas a agarrar una calculadora o vas a agarrar una libreta y vas a hacer muñequitos para que la otra persona te entienda. ujú, Y la otra persona va a tener que hacer un esfuerzo para tratar de comprender qué es lo que estás tratando de decir. Y es lo mismo, claro. es exactamente lo mismo. Fíjate, ahorita que Entonces, te, perdón, ahorita que te escucho, pues creo que tiene todo que ver con cada uno de nosotros, ¿no? O sea, porque de todo lo que dices, yo quisiera como rescatar varios puntos, ¿no? Que no se claro, nos pierdan. Uno de esto es la cuestión de honrar el sentir, ¿no? Lo hemos hablado muchísimo, de cómo todos los caminos espirituales, todo el mundo ha dicho, ¿no? De la cabeza al corazón, ¿no? De vivir desde el corazón. Hemos tenido episodios solo de claro. eso y cómo ellos están en el sentir, ¿no? No que no piensen, ¿no? Qué bueno que acabas de aclarar eso, no es que tenga una condición que afecte nada en su mente ni en su manera de procesar la información, y mucho menos, ¿no? Pero sí están mucho más en el sentir, ¿no? Su sentir está mucho más a flor de piel, que gracias a Dios, pues Ujú, es algo que como sociedad de a poco vamos aprendiendo, ¿no? A salirnos de la claro. cabeza y estar más en el sentir, en la emoción. Pero también otra cosa que dices, justo te contaba, ¿no? Que yo antes del episodio venía porque mi hijo se sentía mal del estómago. Y yo le estaba diciendo Ujú, exactamente eso, ¿no? Que él tiene una manera de hablar o de comunicarlo a través del arte. Él es tremendamente artista, ¿no? Entonces, como a lo ujú, mejor a través de las palabras le va a costar más trabajo, ¿no? Porque no es su fortaleza a la hora de comunicar, pero como si el arte lo es, ¿no? Entonces, sea autista, sea, ¿no? Sí o no, da lo mismo, ¿no? neurotípico. Ahorita las Ujú, etiquetas, pero como también esta parte del autoconocimiento, ¿no? De lo que funciona para mí, de honrar mi sentir, de honrar de cómo funcionan las cosas para mí, yo como también sé cómo yo miro el mundo, ¿no? Porque hemos vivido en una sociedad en donde todos tenemos que pensar lo mismo, todos tenemos que opinar lo mismo, ujú, todos tenemos que sentir lo mismo, y de a poco, gracias a Dios, ¿no? Y con todo tu trabajo y con toda esta exposición, ¿no? De lo que es el autismo realmente, nos está enseñando a toda la humanidad que está bien, ¿no? Está bien sentir diferente, está bien ser ujú, diferente, está de entrada exacto. ni siquiera diferente, ¿no? Creo que esa palabra es horrible. Está bien ser quien somos, ¿no? Y está bien Ujú. que nosotros pidamos ese respeto, ¿no? Por ser quienes somos. Claro, definitivamente. Y además, por ejemplo, si estamos en la calle y ves a alguien que está aleteando, literal, un adulto que esté aleteando, pues está bien, no le está haciendo daño a nadie, no está agrediendo absolutamente a nadie, simplemente se está regulando. Y eso es lo que tenemos que empezar a respetar. Y eso es lo que tenemos que empezar a enseñarle a nuestros hijos, está bien. Y no solo lo hago por el hecho de que, del tema de autismo, sino yo creo que si no, a nuestro, creo que a todas las generaciones se nos enseñó ser normales. Y lo pongo entrecomillado porque se nos habla de normalidad. Y yo digo, es que, insisto, ¿quién tiene ese tabulador? ¿No? O sea, ¿quién dice que es normal y qué no es normal? Entonces, yo creo que si a nuestros hijos, y esto sí es generacional, o sea, si nosotros ya cortamos ya esta línea y empezamos a enseñar a nuestros hijos que, que cada uno tiene características diferentes, Ujú, yo creo que hasta acabamos con este tema tan horrible que es el bullying, así es. porque vamos a empezar a respetar las diferencias de cada quien y respetamos que tú eres hábil en esto y yo no soy hábil en esto, pero
sí soy hábil en otras cosas. Y respeto que tú eres de esta manera físicamente y yo soy de esta manera físicamente y está bien. Y si alguien se burla de esta forma física, pues entender esta parte de no entiendo por qué te burlas, porque tú también eres diferente a mi forma de ser físicamente, Tal ¿no? cual. Oye, Davis, y Entonces, si vale. ahorita, antes de que se nos acabe el tiempo, alguien, lo que me importa mucho también de este espacio es que justo la posibilidad de que esta información llegue a las almas que necesitan recibir esta información. Ujú, Seguramente nos está escuchando mamás, papás, abuelos, tíos, maestros, ¿no? Porque a mí me ha tocado mucha gente que ujú, es maestro y que está topándose también con este diagnóstico de sus alumnos, ¿no? ujú. Si tú estás y les pudieras aconsejar algo, ¿no? En este proceso, que tú ya, como muy bien dijiste, ¿no? No es como que ya llegué a la aceptación total, ¿no? Esto es un ciclo y esto es un proceso. Pero ¿qué sería lo que a ti en ese momento, 3 años atrás, te hubiera gustado que alguien te dijera? ¿Qué te hubiera servido en ese momento? Em, que hubiera más información. Creo que el primer choque es tener la información. Como cualquier otro padre cometes errores a lo mejor que no te das cuenta. Hay terapias que no deberían ni siquiera de existir porque tratan de corregir algo que no tiene que ser corregido, ¿no? O sea, algo, no hay que arreglar absolutamente nada de los autistas. A mí me hubiera encantado tener más información en el momento, más guía, más guía empática, más guía de que entiendan que los papás tenemos que trabajar mucho. O sea, a veces los especialistas pueden ser muy duros al entregar diagnósticos, Ujú, que me parece una crueldad. claro. Gracias a Dios hay especialistas que están actualizándose hasta en esto, o sea, que, que me parece buenísimo. Yo siento a veces que el diagnóstico se me lo hubieran dado de otra manera y me hubieran dicho lo que sí mi hija va a poder llegar a ser. Creo que esta aceptación hubiera sido diferente o un proceso hubiera sido mucho más armonioso conmigo misma, porque luego nos sentimos a veces muy culpables, ¿no? De claro, es mi culpa, fue esa Coca-Cola que me tomé en el embarazo, ¿sabes? O sea, como que te empiezas a culpar de cosas tan tontas que no tienen absolutamente nada que ver, pero que finalmente eso es lo que a lo mejor me hubiera gustado, que me entregaran un diagnóstico con las cosas que sí se puede, con las cosas de las cuales Majo va a ser extraordinaria y no con los contras, ¿no? Creo que eso me hubiera gustado no estar con esta imagen del autista que se mueve, o sea, estar con esta Claro. imagen de un autista que sale adelante a la vida y que es uno más allá afuera. Ujú, Entonces, creo que eso es lo que me hubiera gustado. Y que, y que finalmente si yo le hablara a las familias, yo le hablara a alguien que está recibiendo el diagnóstico en este momento, algo que a mí me dijeron es, vas a estar bien y Majo va a estar bien. Entonces, van a estar bien, todo va a estar bien. Y, y lo más importante, no hay que corregir nada. Es perfecto tu hijo, tu hija, así tal cual y como es perfecto, tiene un cerebro perfecto. Como padres, maternar o paternar con autismo en casa es difícil, ¿sí? No estoy eh, romantizando el autismo, que quede súper claro, porque hay mucha gente que no, claro, es que no lo estoy romantizando. Sí creo que estamos en el 4x4 de la maternidad, o sea, si de por sí la maternidad es claro. complicada, sí creo que estamos en el 4x4, tanto paternar como maternar. Este, no es fácil, cada uno tiene sus retos, cada uno tiene situaciones en que trabajar, pero no todo es, o sea, no todo es así. Hay recompensas maravillosas, hay situaciones divinas, hay cuestiones que la verdad, yo entre más trabajo esta situación de respeto Mm, a la condición y crianza respetuosa, la verdad comprendo y entiendo mejor las cosas. Eh, no están solos, no ujú, están solos. Habemos muchísimas familias, cada vez somos más. Y lo más bonito es encontrar una tribu que te apapache, una tribu que comprenda y entienda que hay días difíciles y hay días no tan difíciles. Entonces, eh, también es importante recordar que sí, digo, tristemente en este mundo que no es inclusivo y que a nuestro país le cuesta muchísimo, que sí tenemos que luchar por los derechos de nuestros hijos, sí,
pero no es imposible y solo va a ser un ratito, es una etapa, porque estoy segura que teniendo padres empoderados y con ganas de darle las herramientas a sus hijos, van a lograr cosas maravillosas que hasta ustedes se van a sorprender de todas estas habilidades tan increíbles que tienen ahí preparadas para nosotros. Entonces, recalcar que cada caso es diferente, cada autista es diferente. Esto me llama mucho la atención a veces porque me dicen, ay, claro, yo conozco un autista o mi sobrino es autista. Y tú dices, bien, porque solo conociste a uno, porque todo el resto es diferente. Exacto. Cada uno tiene hipersensibilidad o hiposensibilidad, o sea, todos son un mundo, unos se interesan por números, otros se interesan por letras, otros se interesan por el arte. Cada uno es diferente, tiene habilidades y cosas diferentes y que nos van a sorprender en esta vida, de verdad. Déjense sorprender. Ay, Doris, qué hermoso lo que dices, porque además, fíjate cómo aplica para cualquier cosa que estemos viviendo. Aplica Total. Para lo que sea, ¿no? Cualquier diagnóstico, ¿no? Que hayamos recibido, cualquier crisis en la que estemos, cualquier situación incómoda, lo que sea, todo lo que nos acabas de decir, pues aplica para todos. Pero yo Exacto. Creo que los que sí realmente estén atravesando un diagnóstico de autismo, un diagnóstico de alguna enfermedad, algo así, pues tus palabras han de ser así, bueno, y lo son, ¿no? Como un bálsamo para ellos, ¿no? Y tú dices, falta información. ¿En dónde está esa información que tú dices, esto me hubiera encantado haberlo recibido hace 3 años? ¿En dónde está esa información o no está? En los autistas, número 1. De verdad, insisto, si quieres, ¿cuántas personas autistas sigues en tu feed? Porque todo el mundo tiene Facebook, Instagram. ¿Cuántas personas sigues en tu feed? O sea, te podrá gustar la moda y sigues a alguien que tiene tendencias de modas, alguien de música, alguien que a lo mejor hace bromas porque es muy válido. Hay muchísima variedad y puedes seguir muchísimas cosas en internet, pero ¿de qué alimentas tu feed? O sea, ponte a pensar. Hay autistas muy valiosos que se dedican a la divulgación de información porque a veces su interés es el mismo autismo, entonces ellos buscan, investigan todo hasta lo último en cuestiones de autismo y se ponen a compartirlo. Entonces ellos son los mejores que te van a decir esto sí, esto no. Entonces de ahí es donde está el número 1 de información, porque ¿quién mejor para decirte? Quien lo vive en carne propia. Es como si yo volteara es como el clásico, ¿no? ¿Cómo que llegues con el doctor, con la mamá y que le digan, ¿tú cómo te sientes? Y la mamá lo calla y le dice, se siente mal. A ver, espérame, déjeme escucharlo. Claro. No puedes hablar por alguien más. Déjame escucharlo a él cómo lo siente. Es que le duele aquí. ¿Y usted cómo sabe, no? O sea, quiero saber de esa persona cómo se siente, cómo lo vive. Entonces, insisto mucho en esta parte, escúchalos a ellos. Si vas a hablar de autismo es con ellos, jamás sin ellos. Eso hay que comprenderlo. O sea, los especialistas, sí, claro, estudiaron, respetamos mucho su trabajo, pero también hay que ver qué enfoque tienen. O sea, que tomen en cuenta a los autistas. Un estudio donde no se tome en cuenta un autista, pues como que dices, ¿cómo? ¿De dónde sacó la información? Entonces, esa es la información principal. Hay muchísima gente y confirmo esta parte. Yo aprendo a veces más de autismo de Instagram, de estas cuentas, que de personas que estudiaron y escribieron un libro nada más en base a investigación. Entonces, esto así es por el momento. También hay libros de autistas muy buenos. Hay uno que lo tengo pendiente ahí en mi bandeja de La razón por la que salto, que también es muy bueno. Y pues bueno, hay muchísima información, hay muchísima, los maestros. Es que no se nos da la capacitación. No necesitas pagar un curso ni una maestría. Está la información en redes. Está ahí, de verdad está más cerca. Ahora en el Congreso me decían, es que no tenemos recursos. No hay recursos porque, pues a lo mejor estos recursos económicos para poder dar capacitaciones o dar el equipo para comunicación, a lo mejor no tanto, ¿eh? O sea, a lo mejor si le escribes a estas personas, ellos te pueden dar artículos escritos por autistas o te pueden dar los recursos de manera digital donde tú puedes a lo mejor de ahí capacitarte
y además de ahí empezar a tú prepararte, o sea, nadie va a venir a arreglarte la vida, ni mucho menos, o sea, tenemos que tener docentes con esta intención de querer, porque es más trabajo, o sea, yo lo entiendo, yo lo vivo en la escuela de mis hijas, o sea, tienes que tener docentes o tienes que estar con docentes que quieran hacerlo, que quieran involucrarse y que sepan que es más trabajo, pero que de esto se trata, ¿no? De tener esta empatía, de respetar estas diferencias y que está bien. Y la verdad es que para terapeutas aplica lo mismo, hay que actualizarse, Eso. hay que ver que las terapias de antes ya no funcionan o que hoy en día autistas adultos mencionan que les generaron depresiones fuertes. ¡Wow! Yo la verdad en este congreso que acabo de asistir este fin de semana me impacta mucho que hay terapias que al día de hoy todavía se utilizan y que son un índice fuerte de personas que piensan en quitarse hasta la vida. Claro. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, qué importancia de actualizarse, de ver por ellos, con ellos, siempre. Entonces, digo, finalmente, ahí es donde yo buscaría la información. Y pues bueno, también a lo que yo me dedico, que es la divulgación de información, y estoy basada evidentemente en todo esto que te estoy diciendo, en autistas y en especialistas que estén comprometidos con la voz autista. Sí. Ay, qué importante, Doris. Pues sí, y nuevamente, ¿no? Muchas gracias, por toda tu labor, porque estoy segura que estás ayudando muchísimo, ¿no? A entender y sobre todo, como dices, a generar empatía con esto, ¿no? Y bueno, pues Muchas antes de que gracias. se nos acabe, como te decía, siempre en este podcast hacemos unos minutitos de meditación, justo como para Claro, procesar todo esto que acabamos de recibir y quedarnos cada quien con lo que nos toca de esta información, ¿no? Entonces, pues si nos excelente. acompaña, sí, Antes de que empecemos la meditación, se me ha pasado, perdóname, dime. compartirles rapidísimo, eh, precisamente por esto de la divulgación de información, que tengo una cuenta de Instagram donde pueden encontrar esta información, que es @lamamadeMajo, y también tenemos un podcast que es de neurodiversidad, que habla de todas estas palabras, a lo mejor nuevas para muchas personas, y habla sobre todo de toda esta información que también está en YouTube y que es Abriendo Camino con la Mamá de Majo. Que No, espero que si a alguien le interesa este tema, también nos dé la oportunidad de entrar en sus hogares a compartir esta información. claro que sí, sí, claro que sí. Además se lo etiquetamos ahí para que si no lo Genial, notaron, ahí genial, lo genial. puedan recibir. Entonces, bueno, pues les Muchas voy a pedir gracias. que cierren sus ojos. Bien, y con tus ojos cerrados empieza a traer atención al momento presente en el que estás. Percibiendo el espacio físico en el que estás. Siendo consciente del piso, de las paredes, del techo. Ayudando a tu atención y a tu conciencia a llegar a este momento. Y empezamos igual a ser conscientes ahora de nuestro cuerpo físico. Y empezamos a sentir el cuerpo desde los pies hasta la cabeza. En 360 grados, siente tu cuerpo. Y empieza ahora a sentir tu respiración. Siente cómo inhalas, cómo exhalas. Y vas a permitir que la inhalación sea un poco más profunda esta vez. Vas a dejar que todo el aire salga por tu boca.
Inhalando en este momento presente. Exhala todo lo que puedas por tu boca, liberando cualquier pasado, cualquier futuro, lo que haya pasado, lo que falte por pasar. Nos vamos permitiendo de a poco a estar plenamente en este momento. Empiezo ahora a ponerme atención, mi conciencia, en cómo me siento el día de hoy. Cómo se siente mi cuerpo. Pongo atención en sentir mi cuerpo. Libero cualquier juicio que pueda yo hacer sobre mi cuerpo. Me quedo simplemente sintiendo. Pongo atención en la sensación de la piel, a lo mejor la temperatura del lugar en el que estoy, la sensación de la ropa sobre la piel. Me adentro un poco más y siento los músculos, los huesos. Puedo empezar a escuchar y a sentir los latidos de mi corazón. Puedo sentir, escuchar, imaginar cómo la sangre recorre todo mi cuerpo a través de las venas, de las arterias, los pulmones recibiendo aire, todos los órganos trabajando, cada una de mis células, mi sistema nervioso, mi cerebro. Llevo ahora mi sentir a mis emociones. Y observo qué emociones estoy sintiendo. Me doy permiso de sentirlas, de observarlas, de escucharlas. De nombrarlas. Me doy permiso de aceptar esto que estoy sintiendo, tal y como se siente en este momento. Si observo que la mente quiere emitir algún juicio, si lo quiere etiquetar como malo o como bueno, suelto toda esa información que pueda venir de mi mente o de mi ego. A través de generar esa empatía hacia mí mismo, hacia lo que estoy sintiendo en este momento.
le digo sí a eso que estoy sintiendo. Lo miro de frente, lo reconozco. Escucho lo que eso que siento me quiere decir. Y lo acepto. No como una resignación, sino como un acto de amor hacia mí mismo, de validar eso que siento. Y observa cómo a la hora de hacer eso, dejas de luchar contra lo que sientes. Dejas de juzgarlo como malo o como bueno. Y simplemente le dices sí a eso que sientes. Aceptando tu única y peculiar manera de sentir. Escuchando solo tu sentir. Quédate unas respiraciones más ahí, conectando con tu sentir. Y de a poco voy conectando nuevamente con este momento presente. Si lo necesitas, nuevamente inhala lo más lento y lo más profundo que necesites. Y por la boca vas a exhalar lo que esté listo para ser liberado. Y dándole gracias a nuestras emociones, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, y en particular y en especial a nuestra alma, por ser esa parte de nosotros que nos permite autoobservarnos y ser conscientes de lo que sentimos. Y sobre todo es esa parte de nosotros que con su sabiduría y su amor puede decirle sí a eso que estamos sintiendo. Y cuando se sienta bien para ti, con tus ojos cerrados, empiézate a mover despacio para ir volviendo de a poco. Y lentamente abre tus ojos. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Doris, por este espacio. Y antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cuál sería el mensaje final que tú quisieras dejar en este episodio? A mí me gustaría, no esperes a que te pase para pensar en ser empático o en inclusión. Todos somos vulnerables en algún momento a tener alguna discapacidad. Entonces, si eres padre de familia o si estás en la oficina o lo que sea, piensa en cómo puedes ser más empático, en incluir a los demás y, y siempre sea amable. Nunca sabes la experiencia por la que está pasando la persona de enfrente. Ese sería mi mayor mensaje. Qué linda, Doris. Pues muchas gracias. Gracias por todo lo que nos compartiste.
Gracias por abrirnos tu corazón y compartir esta experiencia. Y bueno, pues como ya lo dijimos, ahí te etiquetamos para que la gente pueda seguir, la gente que se sienta que esta información la quiere recibir. Pues muchas gracias a todos los que nuevamente. Gracias a ti, mi Clau, perdóname que te No, interrumpa, gracias dime, a ti, dime. de verdad tienes un espacio maravilloso Ay, y cuenta con la mamá de Majo para lo que necesites. igualmente, igualmente. Pues gracias, no nos despedimos, seguramente la vida nos teje por razones, así que bueno, pues yo feliz de conocerte y de aprender de ti. Y pues muchas gracias a todos los que nos sintonizaron en vivo o que lo vieron después grabado. Y como siempre les digo, si tú sientes que esta información puede servirle a alguien más, todo este contenido está hecho para eso, para que llegue a las almas y a los corazones que hoy necesitan entender y recibir esta información. Pues gracias, Doris, te mando un fuerte abrazo, muchos, muchos besos a Majo, también a tu otra hija, a tu Gracias. esposo, y bueno, pues nos sintonizamos y nos escuchamos muy pronto en este podcast. Muchas gracias. Gracias.